Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Metamorfos. Soy la doctora Betsaida Liz Gómez y si es la primera vez que te conectas conmigo, quiero darte la bienvenida a este espacio. Metamorfos es un podcast creado para hablar de salud emocional, procesos de transformación de relaciones, heridas internas, crecimiento personal y de todo aquello que muchas veces vivimos en silencio, pero que necesita ser nombrado para poder ser sanado. En esta sexta temporada estamos hablando de un tema intenso, complejo y profundamente real: el terrorismo emocional. Esta temporada está inspirada y basada en mi libro Terroristas Emocionales, un libro donde abordo esas dinámicas que muchas veces no dejan marcas visibles, pero sí heridas profundas en la identidad, la autoestima, la paz y la manera en que una persona aprende a relacionarse con los demás y consigo misma. Y en el episodio anterior comenzamos definiendo qué es el terrorismo emocional. Hablamos de cómo ciertas relaciones pueden convertirse en espacios emocionalmente inseguros, donde una persona vive en tensión constante, midiendo sus palabras, cuidando sus gestos, anticipando reacciones y sintiendo que cualquier cosa puede detonar un conflicto, culpa o castigo emocional. Hoy vamos a dar un pasito más allá. Hoy vamos a hablar de una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las características del terrorista emocional? Y quiero que escuches esto con mucha responsabilidad. No toda persona difícil es un terrorista emocional. No toda discusión es manipulación. No toda diferencia es abuso y no toda relación imperfecta es una relación destructiva. Vamos a ser responsables. Cuando hablamos de terrorismo emocional, no hablamos de un error aislado, de un mal día o de una reacción humana ocasional. Hablamos de patrones repetidos, de conductas que con el tiempo van generando miedo, confusión, culpa, inseguridad emocional y pérdida de identidad en la otra persona. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración importante. Todo lo que se comparte en este episodio y durante esta temporada tiene un propósito puramente educativo, informativo y reflexivo. Este contenido no sustituye una evaluación, diagnóstico, tratamiento, proceso terapéutico ni acompañamiento profesional individualizado. Cada historia, cada relación y cada proceso emocional es distinto. Por eso, si al escuchar este contenido identificas situaciones que te generan angustia, confusión, miedo o malestar emocional significativo, te recomiendo buscar apoyo de un profesional de la salud mental cualificado. La intención de este espacio no es etiquetar, diagnosticar ni señalar personas de manera responsable, sino abrir una conversación que nos ayude a reconocer dinámicas, ponerle nombres a experiencias y promover conciencia, sanidad y transformación emocional. Hablemos ahora de las características del terrorista emocional. Número 1. El terrorista emocional necesita controlar. Una de las características principales del terrorista emocional es la necesidad de control. Pero no siempre es un control evidente, no siempre se presenta como una orden directa, no siempre dice, tienes prohibido hacer esto, no siempre levanta la voz y no siempre amenaza de forma abierta. A veces el control aparece disfrazado de preocupación y dice cosas como, yo solo te lo digo por tu bien, no me gusta que hables con esa persona, yo sé lo que te conviene, después no digas que no te advertí. Si haces eso, no esperes que yo esté igual contigo. Y poco a poco la persona empieza a ceder. Cede una conversación, cede una salida, cede una amistad, cede una opinión, cede una parte de sí misma. Hasta que un día se da cuenta de que ya no decide desde la libertad, sino desde el miedo a la reacción del otro. Ese es uno de los efectos más fuertes del terrorismo emocional. La persona comienza a vivir preguntándose no ¿qué quiero yo?, sino ¿cómo va a reaccionar esta persona si yo hago esto? Y cuando tu vida empieza a organizarse alrededor de evitar la reacción de alguien, ya no estás viviendo desde la paz, estás viviendo desde la supervivencia emocional. Número 2. Usa la culpa como herramienta.
Otra característica del terrorista emocional es que utiliza la culpa como una forma de manipulación. La culpa puede convertirse en una cadena muy poderosa. Hay personas que no necesitan gritar para controlar, no necesitan prohibir para dominar y no necesitan insultar para herir. Solo necesitan hacerte sentir culpable cada vez que intentas tener una necesidad, un límite, una opinión o una decisión propia. Frases como, después de todo lo que yo he hecho por ti. O, si me amaras, no harías eso. Yo siempre estoy para ti, pero tú nunca estás para mí. Haz lo que quieras, total, ya veo cuánto te importo. Claro, tú siempre pensando en ti. Estas frases, dentro de muchas otras, pueden parecer simples, pero repetidas una y otra vez, van enseñando a la persona a asociar su libertad con culpa. Entonces la persona empieza a sentir culpa por descansar, culpa por decir que no, culpa por poner límites, culpa por salir, por disfrutar, por tener una vida más allá de esa relación. En mi libro Terroristas Emocionales trabajo precisamente cómo estas dinámicas pueden convertir el amor, la lealtad o el compromiso en una especie de deuda emocional eterna. Y eso es muy peligroso porque una relación sana no debería hacerte sentir que amar significa desaparecer. Amar no es vivir endeudado emocionalmente. Amar no es renunciar a tu voz. Y amar tampoco es que tengas que sacrificar tu paz para demostrar que eres una buena persona. Número 3. Castiga con el silencio. Una característica muy común del terrorista emocional es el uso del silencio como castigo. Y quiero hacer una distinción importante. No es lo mismo necesitar espacio para calmarse que usar el silencio para castigar. Hay personas que necesitan retirarse un momento para procesar una emoción, ordenar sus pensamientos o evitar decir algo hiriente y eso está bien. Eso puede ser saludable incluso si se comunica con claridad. Por ejemplo, eh, necesito un momento para calmarme, podemos hablar más tarde. O decir, ahora mismo estoy muy cargado emocionalmente, tengo mucha rabia, mucho coraje, no quiero discutir así. O dame un espacio y retomamos esta conversación. Estos son ausencias saludables y es muy distinto al silencio castigante. El silencio castigante es frío, intencional, busca generar ansiedad, busca que la otra persona se desespere, que se sienta culpable, insegura o abandonada emocionalmente. La persona deja de responder, ignora, se vuelve distante, actúa como si el otro no existiera, retira el afecto, la atención o la presencia para provocar angustia. Y entonces la víctima empieza a perseguir la reconciliación. Pide perdón aunque no sepa por qué. Se desespera, intenta agradar, se culpa, se rompe internamente tratando de recuperar la conexión. El silencio, usado de esta manera, no es paz, es control. Y hay silencios que no gritan, pero aplastan. Número 4. Distorsiona la realidad. Otra característica del terrorista emocional es que distorsiona la realidad. Aquí entramos en una dinámica que muchas personas conocen como gaslighting. El gaslighting ocurre cuando una persona manipula la percepción de otra hasta hacerla dudar de su memoria, de sus emociones, de su interpretación o incluso de su estabilidad. Frases comunes pueden ser que digan, eso nunca pasó, estás exagerando, tú siempre inventas cosas, eres demasiado sensible, yo nunca dije eso, tú entendiste mal, el problema eres tú, estás loca, estás loco. Con el tiempo, la persona empieza a desconfiar de sí misma, ya no sabe si lo que sintió fue válido, ya no sabe si lo que escuchó fue real, ya no sabe si tiene derecho a molestarse, ya no sabe si está reaccionando de manera exagerada. Y esa confusión es muy desgastante, porque cuando una persona pierde confianza en su propia percepción, se vuelve más vulnerable al control de quien manipula la narrativa. El terrorista emocional muchas veces no solo quiere controlar lo que haces, quiere controlar cómo interpretas lo que pasó. Y esto es una forma muy profunda y grave de dominio psicológico. Número 5. Se presenta como víctima.
Otra característica muy importante es que el terrorista emocional muchas veces se presenta como víctima. Esto no significa que esa persona no tenga heridas, historia o dolor. Muchas personas que hieren también han sido heridas. Pero tener heridas no justifica destruir emocionalmente a otros. Hay personas que usan su dolor como excusa permanente para no asumir su responsabilidad. Cada vez que intentas hablar de algo que te dolió, terminan hablando de lo mucho que tú les hiciste sufrir. Cada vez que expresas una necesidad, te convierten en la persona egoísta. Cada vez que pones un límite, te acusan de abandono. Cada vez que señalas una conducta dañina, te responden con su propia lista de heridas. Y entonces la conversación se invierte. Ya no se habla de lo que ocurrió, del daño causado, de la responsabilidad. Ahora tú estás consolando a quien te lastimó. Y esto es muy confuso porque la persona afectada termina sintiendo que no tiene derecho a hablar de su dolor porque el otro siempre parece estar sufriendo más. Este patrón es muy peligroso porque bloquea la responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay cambio real. Número 6. Minimiza tus emociones. El terrorista emocional suele minimizar lo que sientes. Puede decir cosas como, ay, no es para tanto, qué drama, ya vas a empezar. Siempre haces un problema de todo. Eso no debería afectarte. Supéralo. Hay gente pasando cosas peores. Y sí, siempre hay gente pasando cosas peores. Ese argumento es el extintor favorito de quienes no quieren responsabilizarse. Pero minimizar una emoción no la hace desaparecer. Solo enseña a la persona a esconderla. Y cuando una persona aprende a esconder lo que siente para no ser juzgada, se empieza a desconectar de sí misma. La invalidación emocional repetida puede hacer que una persona deje de expresar lo que necesita, deje de confiar en su reacción interna y empiece a creer que sentir es un problema. Pero sentir no es el problema. El problema es estar en una relación donde tus emociones solo son aceptadas cuando no incomodan al otro. Una relación sana no siempre entenderá todo lo que sientes de inmediato, pero debe tener espacio para escucharlo con respeto. Número 7. Cambia las reglas constantemente. Otra característica del terrorista emocional es que cambia las reglas todo el tiempo. Lo que hoy está bien, mañana está mal, lo que ayer no molestaba y provoca conflicto, lo que antes era aceptado, ahora se convierte en motivo de culpa. Y la persona afectada vive en un estado constante de vigilancia. Empieza a estudiar el ambiente, a medir el tono, a observar gestos, a anticipar reacciones, a preguntarse qué versión de esa persona va a encontrar hoy. Esto genera una sensación muy desgastante, la sensación de caminar sobre minas que en cualquier momento pueden explotar. No sabes qué decir, no sabes cuándo hablar, no sabes si preguntar, si callar, si acercarte, si alejarte. Y cuando una relación te exige vivir descifrando el ánimo del otro para sentirte segura o seguro, algo no está bien. La estabilidad emocional no debería depender de adivinar el clima interno de otra persona. Número 8. Usa el afecto como premio o como castigo. Otra característica muy dolorosa es que el terrorista emocional puede usar el afecto como una herramienta de control. Cuando haces lo que quiere, hay cariño. Cuando obedeces, hay cercanía. Cuando cedes, hay calma. Cuando complaces, hay aprobación. Pero cuando pones un límite, preguntas, expresas dolor o decides algo diferente, el afecto desaparece. Se enfría, se distancia, te ignora, te trata con indiferencia, te hace sentir que perdiste su amor. Esto genera una dinámica muy dañina porque la persona empieza a aprender que para recibir amor tiene que renunciar a sí misma. Y eso no es amor seguro, eso es afecto condicionado al control. En una relación sana puede haber molestias, desacuerdos, claro que sí, y conversaciones difíciles, pero el amor no se convierte en arma. El cariño nunca debería ser utilizado como una moneda de intercambio. No deberías tener que comprar paz emocional con obediencia. Número 9. No tolera tus límites. Una de las señales más claras de una persona emocionalmente destructiva es cómo reacciona cuando le pones un límite, porque los límites revelan muchas cosas.
Una persona sana puede no entender tu límite al principio, puede sentirse incómoda, puede necesitar procesarlo, pero eventualmente intenta aceptarlo. Intenta respetar tu límite. El terrorista emocional, en cambio, suele vivir tus límites como una amenaza. Si dices no, te acusa de egoísta. Si necesitas espacio, te acusa de abandono. Si expresas una necesidad, te acusa de exigente. Si dejas de tolerar algo, te acusa de haber cambiado. Y sí, cambiaste. Cambiaste porque empezaste a escucharte, te cansaste de sobrevivir, porque algo dentro de ti comenzó a entender que la paz también es una necesidad. A veces, cuando una persona dice, tú cambiaste tanto, lo que realmente quiere decir es, ya no puedo controlarte como antes. Y ese cambio, aunque incomode, puede ser parte de tu proceso de recuperación. Número 10. Te hace dudar de tu valor. El terrorismo emocional muchas veces termina afectando la identidad. No empieza necesariamente con una frase cruel, no siempre empieza con una humillación evidente. A veces empieza con comentarios pequeños, con críticas disfrazadas de consejo, con bromas que duelen, con comparaciones, con gestos de desaprobación y con frases que van debilitando tu seguridad. Frases como antes eras diferente o nadie te va a aguantar como yo. Tú sin mí no sabes qué hacer. O eres demasiado complicada, complicado. Con ese carácter cualquiera se cansa. Yo soy quien más te conoce. Y poco a poco la persona empieza a verse a través de los ojos de quien la hiere. Empieza a creer que es difícil de amar, que pides demasiado, que siente demasiado, molesta demasiado y que no vale suficiente. Y uno de los daños más profundos de estas dinámicas es que la persona puede terminar defendiendo la relación que la está destruyendo, porque ya no confía en su propio valor. Por eso, mis amigos, es tan importante hablar de este tema, porque a veces una persona no necesita que alguien le diga sal de ahí de manera simple o fría. A veces necesita primero recordar quién era ella o él antes de empezar a apagarse. Y precisamente por eso escribí terroristas emocionales, porque muchas veces estas dinámicas son difíciles de explicar. La persona sabe que algo le duele, pero no siempre tiene las palabras para nombrarlo. Sabe que algo le pesa, pero no sabe cómo describirlo. Sabe que algo la está parando, pero ha escuchado tantas veces que exagera que empieza a dudar de sí misma. En el libro profundizo en estas conductas, en cómo se manifiestan, en cómo afectan la identidad emocional y en la importancia de recuperar la voz después de haber vivido demasiado tiempo desde la culpa, el miedo o la confusión. Si deseas adquirir mi libro Terroristas Emocionales, puedes conseguirlo a través de Amazon o mediante contacto directo conmigo a través de mis redes sociales. También lo puedes encontrar en varias librerías del país. Número 11. No asume responsabilidad real. Otra característica importante del terrorista emocional es la dificultad para asumir responsabilidad real. Puede pedir perdón, sí, pero no todo perdón significa conciencia. Hay disculpas que son solo una pausa antes de repetir la misma conducta. Perdón, tú me provocaste. Perdón si te sentiste así. Perdón, pero tú también haces cosas. Ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? Siempre me sacas el pasado. Con esas frases, solo vemos que una disculpa real no solo busca cerrar el tema. Una disculpa real busca reparar, busca comprender, busca cambiar. La responsabilidad emocional no consiste en decir perdón para que la otra persona se calle, consiste en tener la valentía de mirar el daño causado y hacer algo diferente. Porque sin cambio, la disculpa se convierte en parte del ciclo. Duele, pide perdón, promete, repite, duele otra vez. Y ese ciclo puede atrapar emocionalmente a una persona durante años. Número 12. Hace que vivas en estado de alerta. Una de las consecuencias más claras de convivir con un terrorista emocional es que comienzas a vivir en estado de alerta. No necesariamente porque algo grave esté ocurriendo en cada momento, sino porque nunca sabes cuándo puede ocurrir. Tu cuerpo se tensa, tu mente anticipa, tu voz se mide, tu conducta se adapta. Empiezas a leer señales mínimas. Cambio de tono, una mirada, una respuesta seca, un mensaje sin contestar, una puerta cerrada, un silencio extraño. Y todo eso se convierte en información emocional.
La persona empieza a vivir escaneando el ambiente, tratando de evitar conflicto, tratando de mantener una paz que realmente no depende de ella. Y esto, mis amigos, agota, porque no se puede vivir en calma cuando el sistema emocional está constantemente preparándose para el próximo ataque, la próxima crítica, el próximo castigo o la próxima explosión emocional. Un- Una relación no debería hacerte sentir que tienes que disminuirte para no alterar al otro. Quiero que por un momento pienses en esto. Puedes ser tú misma o tú mismo en esa relación. Puedes expresar lo que sientes sin miedo a ser castigado emocionalmente. Puedes decir que no sin sentir que todo se derrumba. Puedes poner un límite sin que te hagan sentir culpable. Puedes hablar de lo que te duele sin terminar consolando a quien te hirió. Esas preguntas no son para que tomes decisiones apresuradas, son para que observes. Porque muchas veces la conciencia no comienza con una respuesta, comienza con una pregunta honesta. Y sí, las preguntas honestas son incómodas. Número 13. Se disfraza de amor. Una de las características más complejas del terrorismo emocional es que muchas veces se disfraza de amor. Y esto es lo que confunde, porque no todo ocurre en medio de frialdad o de rechazo. También puede haber momentos buenos, puede haber gestos bonitos, palabras intensas, puede haber promesas, recuerdos valiosos. Y eso hace que la persona se pregunte, si me ama, ¿por qué me hace sentir así? Si también tiene cosas buenas, ¿será que estoy exagerando? Si a veces es tan dulce, ¿será que el problema soy yo? Si ha sufrido tanto, debería tener más paciencia. Este es uno de los nudos más difíciles porque una relación emocionalmente destructiva no siempre es destructiva todo el tiempo. A veces hay momentos de cariño que mantienen a la persona esperando que todo vuelva a ser como antes. Y ahí puede formarse una dinámica muy fuerte de apego, esperanza y confusión. Por eso es importante entender algo. Los momentos buenos no cancelan los patrones destructivos. Que alguien tenga momentos de ternura no significa que sus conductas dañinas no importen. Que alguien haya sufrido no significa que tenga derecho a hacerte sufrir. Que alguien diga que te ama no significa que su forma de amar sea saludable. El amor sano no te exige perderte para sostenerlo. Número 14. Busca aislarte emocionalmente. Otra característica puede ser el aislamiento. A veces no es un aislamiento directo, no siempre dice no hables con nadie. A veces lo hace sembrando dudas. Por ejemplo, diciendo cosas como tus amigas te llenan la cabeza. Tu familia nunca me ha querido. Ese terapeuta no entiende. Te está lavando el cerebro. Todo el mundo opina porque no saben lo nuestro. Lo nuestro se queda entre nosotros. Y claro, hay asuntos de pareja o asuntos familiares que requieren privacidad. Pero privacidad no es lo mismo que aislamiento. El aislamiento ocurre cuando poco a poco te vas quedando sin redes de apoyo, sin espacios seguros, sin personas con quienes contar lo que estás viviendo. Y cuando una persona queda aislada, se vuelve más vulnerable a creer la versión de quien la controla. Por eso, en procesos de recuperación emocional, las redes de apoyo son tan importantes. Una amistad sana, una familia segura, un espacio terapéutico, una comunidad de apoyo, una conversación honesta. A veces recuperar la voz comienza cuando alguien afuera de la dinámica te dice, eso que estás viviendo no es normal. Eso que sientes tiene sentido. No estás exagerando, no tienes que cargar con todo sola o solo. Si este episodio está conectando contigo, te invito a suscribirte a Metamorfos, activar las notificaciones y compartir este contenido con alguien que pueda necesitar escucharlo. A veces, una persona lleva años viviendo una dinámica emocionalmente destructiva sin tener palabras para explicarla. Y una conversación, una frase o un episodio como este puede convertirse en el comienzo de un proceso de conciencia. También puedes seguirnos como Metamorfos en Facebook e Instagram, donde compartimos contenido relacionado con salud emocional, transformación, relaciones, límites y crecimiento personal. Sigamos llevando esta conversación más lejos, porque ponerle nombre a lo que vivimos también puede ser una forma de recuperar nuestra voz. Número 15.
confunde intensidad con amor. Otra característica del terrorista emocional es que muchas veces promueve una relación donde la intensidad se confunde con amor. Muchos celos se presentan como interés, muchas exigencias se presentan como compromiso, muchas invasiones se presentan como preocupación, mucho control se presenta como protección. Pero el amor no debería sentirse como vigilancia, el amor no debería sentirse como un examen constante, como interrogatorio, como deuda, ni como obligación de estar disponible emocionalmente todo el tiempo. Una relación puede ser profunda sin ser invasiva, cercana sin ser controladora y puede ser comprometida sin ser asfixiante. La intensidad no siempre es intimidad. Número 16. Te hace responsable de sus emociones. Otra característica central es que el terrorista emocional hace que te sientas responsable de regular sus emociones. Si se enoja, fue por ti. Si se entristece, fue por ti. Si explota, fue por ti. Si se distancia, fue por ti. Si se descontrola, fue por ti. Y poco a poco la persona aprende a vivir administrando el estado emocional del otro, se convierte en cuidadora de su humor, en traductora de sus silencios, en bombera o bombero de sus conflictos, en guardián de una paz frágil que se rompe con cualquier cosa. Pero cada persona es responsable de trabajar con sus emociones. Podemos acompañar, podemos escuchar, podemos tener empatía, pero no podemos convertirnos en responsables absolutos de la estabilidad emocional de otra persona. Cuando alguien te hace sentir que su bienestar depende de tu obediencia, eso no es amor. Eso es carga emocional injusta. 17. Tiene doble cara emocional. El terrorista emocional puede mostrarse de una manera frente a los demás y de otra manera en privado. Ante otros puede parecer encantador, comprensivo, educado, generoso, carismático, incluso admirable, pero en la intimidad puede ser frío, hiriente, controlador, invalidante o manipulador. Esto hace que la persona afectada se sienta todavía más confundida, porque piensa, si los demás lo ven tan bien, tal vez soy yo. Si nadie me creería, mejor no digo nada. Si frente a otro se comporta distinto, quizás estoy exagerando. Tal vez el problema soy yo, porque conmigo no es así. Esta doble cara puede aislar emocionalmente a la persona porque siente que su experiencia no encaja con la imagen pública del otro o de la otra. Pero la manera en que alguien trata a los demás frente al mundo no siempre revela cómo trata a las personas cuando nadie está mirando. Y esto es importante. La imagen no siempre es evidencia de carácter. Hay personas que saben cuidar muy bien su reputación, pero descuidan profundamente el corazón de quienes dicen amar. Número 18. Desgasta tu identidad. Al final, una de las señales más profundas del terrorismo emocional es que desgasta tu identidad. Dejas de reconocerte. Antes hablabas más, ahora dudas. Antes reías más, ahora te mides. Antes decidías con más libertad, ahora pides permiso emocional. Antes confiabas en tu intuición, ahora necesitas confirmar si tienes derecho a sentir. Y no es que seas débil, no es que seas tonto, tonta, no es que seas exagerado, no es que no sepas amar. Es que vivir por demasiado tiempo en un ambiente emocionalmente inseguro cambia la manera en que te percibes. Por eso, sanar no es simplemente superarlo. Sanar implica reconstruir la confianza en tu percepción, recuperar tu voz, volver a habitar tu cuerpo sin miedo, volver a tomar decisiones sin culpa excesiva, volver a recordar que tu paz también importa. Entonces, ¿cuáles son algunas características del terrorista emocional? Las que mencionamos. Pero quiero repetir algo importante. No se trata de usar este episodio para diagnosticar a todo el mundo. No se trata de escuchar esto y salir con una libreta, marcar nombres. Se trata de observar patrones, porque una conducta aislada puede ser un error. Un patrón repetido puede convertirse en una dinámica destructiva. Y cuando una relación te hace sentir miedo de ser tú, miedo de hablar, miedo de poner límites, miedo de expresar dolor o miedo de existir con libertad, entonces algo necesita ser mirado con seriedad. Si este episodio conectó contigo, quiero invitarte a hacer algo importante. No lo escuches solamente desde la mente, escúchalo también desde tu historia, desde tu cuerpo,
desde esas partes de ti que quizás llevan tiempo tratando de decirte algo aquí no se siente bien. A veces el primer paso no es tomar una decisión inmediata, a veces el primer paso es dejar de negar lo que sentimos. Así que si este contenido fue valioso para ti, te invito a suscribirte a Metamorfos y si deseas profundizar más en este tema, te recuerdo que esta temporada está inspirada en mi libro Terroristas Emocionales, disponible a través de Amazon o mediante contacto directo conmigo. En el próximo episodio vamos a hablar de otro de los temas muy importantes. ¿Cómo saber si estoy viviendo terrorismo emocional? Vamos a hablar de las señales internas, de lo que pasa dentro de una persona cuando vive demasiado tiempo en una relación emocionalmente insegura. Hablaremos de la ansiedad, la culpa, la confusión, el miedo a hablar, la pérdida de identidad y esa sensación de estar sobreviviendo en lugar de vivir. Porque a veces la pregunta no solamente es ¿qué me está haciendo esta persona? A veces la pregunta también es ¿qué me está pasando a mí dentro de esta relación? Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta temporada de Metamorfos, hablemos de terrorismo emocional. Y recuerda, ponerle nombre a lo que vivimos puede ser el comienzo de recuperar nuestra voz. Así que nos encontramos en el próximo episodio.